Muy buenas chicos y bienvenidos un día más a vuestro canal, el Cómo del Jardín. Hoy vamos a abordar el tema de los tensores y vamos a hacerlo con nuestro Ligustrum, así que vamos a ello. Buenas, ¿qué tal chicos? Como decía en la intro, hoy vamos a abordar el tema de los tensores. Una suscriptora por ahí empezó a solicitarme un poco de información sobre tensores y aunque bueno, aunque es sencillo el tema, entiendo que surgen dudas de todos los temas. Entonces vamos a explicar un poquito para qué queremos los tensores, cómo los usamos y qué precauciones tenemos que tener. Bueno, pues los tensores, como la palabra indica, son alambres usados a modo de retención de rama, pero en vez de alojarlos lo que es en la madera, como lo tengo aquí alambrado este ligustrum, em, agarrándolo, por ejemplo, en este caso a la maceta o a algún otro, alguna estaca, alguna ferralla. Lo que conseguimos con eso es darle la forma deseada sin alambrar el tronco o la rama de nuestro árbol. Vale, en este caso lo que voy a hacer va a ser redireccionar esta rama, ¿vale? No le voy a meter más alambre para que veáis cómo usaría yo el alambrado y qué precauciones tomo. Lo primero que voy a hacer va a ser quitar esta rama de aquí porque la usé para cerrar ahí y yo creo que está ya ha hecho su función. Me dejaré esta aquí como trasera, yo creo. Vale. Y la idea pues es hacer aquí o un doble tronco o en su momento como está un poco recto. Bueno, no se aprecia el movimiento que tiene desde la cámara, pero tiene un poquito de movimiento. Entonces, si le damos un ángulo de plantado diferente, algo atractivo podrá salir. Pero bueno, vamos a lo que nos atañe en este vídeo, que son los tensores. Como os decía, voy a usarlo, se podría, al igual que voy a usarlo en esta rama, podríamos usarlo, por ejemplo, en esta, cogiendo una rama con otra, tal que así, sujetaríamos lo que es la rama. A veces, eh, como es este caso, encontraréis árboles, o lo podéis hacer vosotros, alambrados y a la vez con tensores. Y es porque o ya le tenemos muy alambrado y lo que queremos es darle ese último toque o ir pudiendo ajustar la presión del tensor, que eso es lo bueno que tienen los tensores, que al ir apretando el tensor podemos ir dando un poquito más de tensión. En el alambrado pues se nos va clavando en todo el punto de lo que es la rama, pero también es necesario. Tener en cuenta que, aparte de redireccionar las ramas a donde queremos el alambrado dentro de la estructura del árbol, lo que nos hace al clavarse un poco es darle carácter y no tener un tronco tan liso, que es lo que buscamos, ¿no? La esencia esa más aviejada en el árbol es lo que vamos buscando en bonsai. Así que bueno, pues mirar, yo en mi caso lo que voy a hacer va a ser, como os he dicho antes, es poner un tensor aquí y traérmelo hasta aquí. La precaución que voy a tener es que siempre el alambre esté por la parte de arriba donde más presión vaya a tener más presión o más tensión vaya a tener la rama, y es debido a que cuando nosotros tiramos un tensor, no es que protejamos, sino que el punto de unión es este. Con el alambrado lo que hacemos es que, aparte de mover la rama, donde alojamos el alambre protege el exterior de la curva para que no nos parta. Entonces, tener siempre la precaución que de donde vaya a tener más tensión la rama tenga un alambre por encima, ¿vale? Que es donde nos puede quebrar o partir. Bueno, yo en este caso voy a cortar un alambrito finito porque no le voy a dar muchísima tensión. Es para que veáis un poco cómo se haría. Y lo vamos a usar de este color para que lo veáis bien. A ver. Pues la verdad es que en estos coladores es una maravilla, porque como tenemos agujeros por todos los lados, los podemos usar para anclar ese tensor.
Si no tenéis el árbol en colador, podéis bien, yo hay muchas veces que lo que hago es que me lo llevo directamente el tensor hasta el alambre de anclaje de abajo, le doy una vuelta al alambre de anclaje y me lo vuelvo a subir para arriba, o incluso en el mismo contorno de la maceta hago un... a ver, pues lo voy a explicar. Imaginaros que la maceta es esta, ¿vale? Pues le doy a todo alrededor de la maceta, estas macetas tipo que tienen un recoveco así, ¿vale? Le doy alrededor de la maceta una vuelta con alambre, lo fijo, lo uno al final del contorno de la maceta, y en ese mismo alambre lo uso para meter un alambre de este modo, tal que así. No sé si se verá, pero muy finito el alambre, sí se ve, ahí, ¿veis? Así. Y lo subo para arriba. Entonces, esto sería al revés, ¿vale? Así. Y subiríais el alambre para arriba. Es un poco buscarse la vida con el anclaje. Sí es verdad que lo más fácil es hacerlo con coladores. Es que no tengo por ahí. Antes tenía más anclajes. Me los he ido quitando todos porque ya han ido haciendo su función. Pero bueno, si traéis de Meroteca tengo un montón de anclajes por ahí. Vale, otra de las cosas que tenemos que tener precaución a la hora de hacer tensores. Cuando hagamos tensores tenemos que proteger la zona donde vaya a alojarse el alambre en la planta, porque al igual que el alambre, cuando alambramos toda la rama se va clavando, en este punto se va a clavar bastante más que el alambrado de todo el contorno del árbol. ¿Por qué? Porque la tensión, ¿vale? Y la fuerza solo la está ejerciendo en este punto, entonces es mucho mayor, ¿vale? La presión que tiene el árbol contra el alambre y se va a clavar mucho antes. Entonces hay que tener esa precaución. Yo lo voy a hacer con una pajita, que ya me habéis visto en otros vídeos, protegerlo con una pajita, pero lo podéis hacer y lo recomiendo, que es muy bueno. Lo que pasa que no tengo... Vaya. Lo que pasa que no tengo ahora... A ver, voy a coger la pajita. Lo que iba diciendo. Y lo que os recomiendo es una cámara de bicicleta, ¿vale? Lo que lleva por dentro el neumático de la bicicleta, lo que coge el aire. Os recomiendo que lo hagáis con eso. Cortáis un cachito, se lo ponéis aquí, ¿vale? Es muy flexible y el alambre por encima. Yo lo hago así porque, bueno, lo primero porque no lo tengo y lo segundo porque tampoco he tenido que ponerle un tensor a un árbol muy grande en el que tenga que hacer muchísima presión. Vale, pues yo lo que hago es así, ¿veis? Me llevo la rama un poquito hasta donde estaría más o menos y ahí ya giro mi alambre con la pajita. Y ahora aquí ya lo que haríamos sería esto. ¿Veis? Entonces ahora, ¿qué le queremos dar más tensión? Pues apretamos la rama un poquito para abajo y giramos la tensión del alambre y cada vez vamos a conseguir bajar más la rama. Vamos a bajarlo un poco más. Tal que así, ¿vale? Si el árbol lo tenéis bien anclado, no va a pasar nada, ¿vale? Pero si yo hay veces que en árboles no los he anclado bien o directamente no los he anclado y cuando hago un tensor aquí, lo que hago es que hago un contratensor. Le pongo otro aquí para que el árbol me aguante la tensión de este de aquí. Si yo solo ejerciera presión en esta zona, me traería todo el árbol hacia acá si no estuviera anclado al colador. En este caso, como está anclado, pues no me lo llevo. Así que, bueno, pues esa es un poco la forma de cómo trabajar tensores, o por lo menos como yo lo hago. Hay muchísimas otras maneras, hay que buscarse un poco las mañas, pero al final es muy sencillo. Voy a darle un pequeño tensor. Ahí un poquito más. ¿Veis? A esto me refería. Esto es lo bueno de los tensores.
según le vais dando un poquito más de tensión, pues vais bajando más la rama. Fijaros. Y esto vamos a darle así un movimiento para hacer ahí el doble tronco. En el movimiento que os haga el tensor, daros cuenta que luego cuando lo quitéis, siempre va a volver un poquito más hacia su ser, la rama. Así que pasaros un poco de darle tensión, no os quedéis cortos, porque luego se os vuelve otra vez la rama y decís, pues si no me ha hecho nada el tensor. Sí hace, ¿vale? Lo que pasa es que lo tenéis que tener ahí su tiempo. Ir quitándole tensión, y cuando veáis que la rama ya no se viene al quitarle tensión, es hora de quitar ese tensor por completo. Así que nada, chicos, ya habéis visto que es un vídeo muy sencillito. Si tenéis cualquier tipo de duda, ahí abajo existe el cajoncito de comentarios, dejármelo y yo como siempre estaré encantadísimo de ayudaros. Regalarme un like, suscribiros, compartir y demás, evidentemente, si os ha gustado, y si no, pues ya veréis. Y nos vemos como siempre aquí en Ricky, el Como del Jardín. Hasta luego.